Hablamos del milenialismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del milenialismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos del milenialismo. El milenialismo va a llegar. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Es Esparta! ¿Pero esto qué es? Echando la vista atrás, en tu mente aparecen melodías míticas, goles increíbles, villanos memorables y héroes de leyenda. Recuerdos que gobiernan tu cabeza y que te han convertido en lo que eres, un sucio friki. Recórrelos con nosotros, recupera tu pasado, escucha tu historia, la Frikstoria. Y cuando son las 10 de la noche despega Frikstoria, el programa que solamente escuchas porque estás muy solo. Y cuando son las 6 de la tarde despega Frikstoria, el regreso más esperado desde la moda del bigotito de pedófilo. Y cuando son las 6:30 de la tarde despega Frikstoria, el programa de esa gente que se acerca mucho al micro y se ríe muchísimo. Y cuando son las 6 de la tarde despega Frikstoria, el programa que opina por unanimidad que Kim Jong-il tenía un polvazo. Y cuando son las 6 de la tarde despega Frikstoria, el programa de los chistes improcedentes que te hacen sentir peor persona. Y cuando son las 6:10 de la tarde despega Frikstoria, el programa que borras del historial de tu navegador como si fuese porno. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Por la próxima vez que venga borracho como viene, te voy a cortar el fistro de abajo. Estás escuchando Frikstoria, el programa que analiza los grandes hitos frikis de tu juventud. Acompáñanos y disfruta. Y cuando son las 6 de la tarde despega Frikstoria, el programa que o lo disfrutas en directo o igual no lo disfrutas nunca. Y cuando son las 6 de la tarde despega Frikstoria, un programa que aunque no te hayas dado cuenta, está hecho por 6 monos depilados. Y cuando son las 6 de la tarde despega Frikstoria, el programa que le da un nuevo sentido al término mediocridad. Y cuando son las 6 de la tarde despega Frikstoria, el programa que escuchas porque tampoco tienes nada mejor que hacer. Y cuando son casi las 7 de la tarde empieza Frikstoria, el programa que Lorem Ipsum Dolor Citamet. Y cuando son las 7 menos 20 de la tarde despega Frikstoria, un podcast normal, ni bueno ni malo, normal. Y cuando son las 6 de la tarde despega Frikstoria, el podcast para el que se inventó el término vergüenza ajena. ¿Te acuerdas de cuando eras un chaval? Joven, despreocupado, imberbe, volvías de clase y pasabas incontables horas con las manos ocupadas en un tebeo, un mando de consola o un cacho de pan con chocolate delante de la televisión. Y entonces te hiciste mayor. ¿Y qué? ¿Quién ha dicho que madurar implica dejar todo lo bueno atrás? ¿Quién ha dicho que no puedes disfrutar de las cosas que te encantaban cuando ni siquiera sabías qué coño ibas a ser de mayor? Frikstoria se revela contra la hipocresía de hacerse adulto, porque somos unos infantiles, somos unos inmaduros y estamos orgullosos de ello. Asume lo que eres, un sucio friki viejuno como nosotros. Únete al ejército de Frikstoria. Cuando son las 6 de la tarde despega Frikstoria, el podcast que parece que sí, pero al final resulta que no. Ya sabes cómo va esto. Y cuando son las 6:30 de la tarde, ya muy pasadas, despega Frikstoria, el podcast sin criterio ni profesionalidad de ningún tipo. Y
cuando son las 6 de la tarde despega Freakstoria, el podcast que te hace parecer culto y sofisticado por agravio comparativo. Y cuando son casi las 7 de la tarde despega Freakstoria, más guapos, más frikis y más peligrosos que la competencia. Y cuando son las 20 del mediodía despega Freakstoria, el programa que cuenta como masturbación. Y ahora, dejad una rosa solitaria en el callejón del crimen y preparad los batarangs, porque entre las celdas de Arkham puedo oír la risa del príncipe payaso. El mito de Batman, señores y señoras, y digo bien, mito. Os voy a contar algo propio, para que entendáis por qué acentúo el término mito. Yo pensé que ibas a decir acentúo el término propio. En plan, que no se note que esto no está copiado de la Wikipedia. Se habla como un zaragozano, ¿no? Acentuando el acento propio. Sí, yo acentúo todas las palabras. Muy bien. Bueno, lo que os comentaba yo es que a día de hoy yo soy un ferviente devorador de cómics, pero esto es así desde hace no tanto. Como muchos niños de nuestra época, yo crecí rodeado de Batman, Spiderman, Superman, X-Men, estoy pensando en un bucaque. Así, metafóricamente rodeado de... La infancia más turbia. Una pregunta, a devorar cómics y estar rodeado de hombres mayas. Una pregunta, pero te lo digo con todo el cariño mundo. ¿Tú pretendías empezar una sección seria y te sueltas esta, verdad? ¿En serio, de verdad? Es que, no, o sea, empezamos a hablar de Batman y decimos un bucaque entre superhéroes. Va fantástico. Hombres en malla y enmascarados. Ya pasamos al tío 20 de necrofilia. Y yo con 5 años ahí metido en una sala con todos ellos y pues sí, da para el rollo. Bueno, vale, que sí, después del batcaque... Hay un batfazo en la cara. ya por favor. Bueno, ya hemos perdido la mitad de la audiencia de golpe. ¿Sabes, verdad? Los que se queden son los buenos. Se han quedado todo Joker. Vosotros tres, claro. Bueno, pero a fin de cuentas, después de pasar mucho tiempo rodeado de cómics, de superhéroes, pues llegó la adolescencia y dejé todo aquello un poco atrás. Muchos años después, di con una reseña del Retorno del Caballero Oscuro y me llamó mucho la atención una frase en particular. La reinterpretación de Frank Miller del mito de Batman es... pues no recuerdo cómo seguía, pero qué más da. Porque yo me quedé con eso, me quedé con el término mito aplicado a un superhéroe. Yo sabía que un buen amigo mío tenía una colección de lo más nutrida de cómics, así que le pedí que me recomendase títulos y me fue pasando uno tras otro mientras yo engullía con verdadero deleite una tras otra, con una satisfacción que pensaba que había perdido la capacidad de sentir, o sea, con verdadera ilusión juvenil. Y eso era porque Batman es un mito. Pero hombre, después de hablar de lo que hemos hablado, me vas a perdonar, Héctor, lo siento mucho, soy menos indicado para tirar a la sección de nadie, pero... No, me estoy poniendo así. Yo voy a ser el nuevo y por lo menos igual va con tú. Y me emociono tanto. Estás salivando. Es que encima me va. ¿En serio? ¿Estás salivando? ¡Héctor, por Dios! A ver, volvemos a mí. Acento propio. Eso es. Esto salivando. Lo cortamos, lo editamos y ya está, no pasa nada. Pero ¿por qué Batman era tan disfrutable a fin de cuentas? ¡Pero vale ya! ¿Qué es esto? Pectorales. Esto es porno. Lo que pasa es que nuestros oyentes no saben la bronca que... Tenemos al Joker en la prehistoria, señor. Acá en la sala, o sea, todos los debates que tuvimos sobre profesionalizar el programa, ser más serios, ser más... Si nos han dicho que gustamos justamente porque no somos profesionales. Sí, batcaque. Porque incluimos una tras otra. Eso es lo que me gusta. No, mírale qué cabrón que se ha reído. Que se las da de profesional y serio, mírale. A la gente venga, no. Chicos, hagamos un esfuerzo. Esto es Batman. Respeto a Batman. Efectivamente, pensad en Batman. No, ¿qué haría Batman en este momento? El puto Joker. De hecho, se va a morir. A ver, hacerme el favor.